Si tienen una copia de la palabra de Dios, por favor ábrala en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Es la misma narrativa que leímos al comienzo de nuestro servicio en la tarde de hoy. Al comienzo de nuestro servicio leímos de Mateo, capítulo 4, el mismo incidente que también se narra en el Evangelio de Marcos. Es el incidente que conocemos como la tentación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el desierto. En la tarde de hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas que se va a extender probablemente por un periodo de 6 semanas o 6 enseñanzas. Las mismas están basadas en los detalles que se nos conceden en la Escritura, particularmente lo que nos dice Lucas en su Evangelio, en el capítulo 4, en los versículos del 1 al 13. En la tarde de hoy simplemente vamos a tratar, bajo la dirección del Espíritu Santo y siguiendo la instrucción bíblica, de establecer un fundamento, una introducción, si usted quiere. Este es un día en que usted va a necesitar un lapicero. Esta es una tarde donde vamos a tomar muchas notas. Yo le agradecería enormemente que me concediera la dicha de verle tomando notas. Le agradecería verle con un lapicero en la mano y escribiendo los blancos, si usted quiere, pero sobre todo añadiendo cualquier señalamiento que el Espíritu Santo de Dios imprima en su corazón. Muy importante el asunto sobre el cual vamos a estar considerando. En mi caso, llevo aproximadamente como 2 meses preparando esta serie de enseñanzas y no hay un día en que no reciba confirmación de Dios de que es la intención de Él, el deseo de Él, de que como iglesia atendamos este asunto de una vez por todas con la seriedad que el asunto requiere. La serie de enseñanzas, buscando un título, se me ocurrió titularla Firme en la intensa batalla espiritual que estremece mi alma. Hay una realidad en mi alma y es que hay una intensa batalla espiritual. Y la posibilidad es que pueda enfrentarme con firmeza a esa batalla espiritual o que lo haga titubeando, tambaleándome, tropezando inconsistentemente. Vamos a hablar en la tarde de hoy de quién es el enemigo de nuestras almas. Vamos a hablar acerca de quién en realidad es este maestro y señor del engaño, que es de donde emana lo que nosotros entendemos como tentación. Por eso la enseñanza primera, la de hoy, tiene como título Ojo, partiendo de la premisa que nosotros establecimos aquí de que debemos, el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Por consiguiente, decimos aquí en la iglesia, en el contexto familiar, ojo al pillo. El pillo es el enemigo. El pillo es el adversario.
El pillo es Satanás. El pillo es el diablo. El pillo es Lucifer. El pillo es el enemigo de nuestras almas. El pillo es el dragón. Ojo al pillo, decimos. Hoy decimos, ojo, pendiente, con ese que es el maestro, master, deceiver, maestro y señor del engaño. Padre, gracias te damos otra vez en el nombre de Cristo Jesús. Nunca está de más detenernos en medio de todo y reconocer tu presencia. Tu palabra dice que si te reconocemos en nuestros caminos, tú enderezas nuestras veredas, tú coronas nuestro esfuerzo con éxito. Vuelvo a implorarte, a suplicarte que de mí tengas misericordia, que soy pecador, y que me concedas, Señor, la oportunidad, la salud para poder compartir con tu iglesia algunas de las cosas que a través de estos meses has estado tú imprimiendo en mi corazón. Ayúdame a hacerlo con humildad, ayúdame a limitarme, Señor, a lo que tú quieras decir, y cuídame de hacer comentarios que no resulten en la edificación de esta iglesia y de los que miran a través del Facebook Live. En el nombre de Cristo te suplico esto, Padre amado, dirigido por el Espíritu Santo, con humildad y con agradecimiento. Amén. La palabra de Dios enseña que en gran medida la vida cristiana es una intensa guerra espiritual entre Dios y Satanás que se desarrolla en el campo de batalla de nuestra alma. En el alma del creyente constantemente hay una batalla que está aconteciendo entre Dios, entre Satanás, la carne, como usted quiera decirle. La Escritura enseña que esa batalla espiritual, primeramente, es inevitable. Segundo, es imposible escapar de la misma. Si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, si usted, como decimos los miércoles, hemos estado diciendo los miércoles consistentemente, si usted como Lázaro escuchó la voz de Cristo diciendo, a Lázaro dijo, Lázaro, levántate. Si en algún momento Cristo le dijo, María, levántate, Pedro, levántate, Jason, levántate. Si usted ha experimentado eso, pues usted ha tenido un nuevo nacimiento. Y si usted ha tenido un nuevo nacimiento, usted es de ese grupo de personas donde en su alma se está desarrollando, aún en este preciso instante, una batalla de carácter espiritual entre Satanás y el Dios Todopoderoso. Y como acabo de decir, esa batalla es inevitable, es imposible escapar de ella. La posibilidad de que haya un cese de fuego, la posibilidad de que en algún momento haya un tratado de paz es totalmente nula. En otras palabras, que cada aspecto de la vida del cristiano es un campo de batalla espiritual por el control del alma del creyente. Sabemos que esa batalla tiene su origen en el jardín del Edén y sabemos que ha continuado durante la historia de la humanidad. Ahora bien, esa hostilidad, hablando de esta batalla entre Dios y Satanás por el alma del ser humano, esa hostilidad por años pareció sin esperanza para el hombre. Esto es hasta el momento en que Jesucristo entra personalmente en el campo de batalla y gana de forma decisiva la victoria por la humanidad que Él ha redimido. En el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, puede anotar eso por ahí si quiere, dice lo siguiente: para esto apareció el Hijo de Dios. Ese es Cristo. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Jesucristo toma forma humana y de ese modo gana la victoria decisiva, no para todo el mundo, sino para todo aquel que pone su fe en Él, en lo que Cristo hace en la cruz, en su obra redentora.
La Escritura enseña que por medio de la perfección de su vida, por medio de la perfección de su muerte, por medio de la perfección de su resurrección, Jesucristo absolutamente destruye las obras del diablo. Escuche bien, en mi introducción hice hincapié en la seriedad del asunto e insistí en el hecho que de una vez por todas tenemos que atender este asunto con seriedad. O es como Dios dice, o es como dicen los falsos maestros en la televisión, en el TVN o en el enlace, o es como yo he establecido en mi mente o la teología que yo he establecido en mi mente. El asunto es serio, el asunto hay que tratar con la seriedad que el mismo tiene. Por lo tanto, la intensa guerra espiritual que el creyente enfrenta ante el hecho, nuevamente, que la perfección de la vida de Cristo, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, resulta en que absolutamente Cristo destruye las obras del diablo. Ante esa realidad, esta intensa guerra espiritual que cada uno de nosotros que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que hemos experimentado la regeneración, esta intensa guerra espiritual que enfrentamos, es una guerra que es ganable, winnable. Es ganable porque en el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, la victoria de Cristo se convierte en nuestra victoria. El poder de Cristo se convierte en nuestro poder. Ahora no vivo yo, Cristo vive en mí, dice la Escritura. Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, que lo tienen en sus notas, por favor. Nos recuerda esto. Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando de Satanás y sus secuaces y sus demonios. La razón por la cual los has vencido es porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que es correcto decir que esta guerra espiritual es ganable. En el momento en que usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, la victoria de Cristo se convierte en mi victoria, el poder de Cristo se convierte en mi poder, porque Cristo es el que vive en mí. Right? Mayor es el que vive en mí, el que vive en mí es Cristo, el que tuvo la victoria sobre el pecado, la muerte, la tentación, todo eso. Su poder es mi poder, accesible ahora que estoy en Cristo. En las notas suyas tiene una afirmación que probablemente es de las más importantes que vamos a decir, a señalar. Señalamos esto al comienzo de la enseñanza y vamos a concluir señalando precisamente lo mismo. Y esto es lo que dice. Para vencer en la batalla espiritual, el único que puede vencer la batalla espiritual es el creyente. ¿Right? Para vencer en la batalla espiritual, el creyente precisa responsabilidad humana, crecer en el conocimiento de Cristo. Ahora, la razón por la cual para vencer en la guerra espiritual el creyente precisa crecer en el conocimiento de Jesucristo, lea lo que está ahí y subraye, por favor, saque su lapicero, se lo suplico. No se me siente ahí como que está de vacaciones, haga algo, tome notas, por favor, tome en serio lo que estamos hablando. ¿Por qué el creyente precisa crecer en el conocimiento de Cristo? Por esta razón. Porque mientras aprendemos de Cristo, esto es lo que sucede, nos damos cuenta de que Satanás no es rival para nuestro soberano Señor. Lo que implica que entonces la actitud con la cual nosotros vamos a enfrentar toda esta serie de tentaciones, toda esta serie de engaños, toda esta serie de ataques que vienen a nuestra vida,
va a ser desde una perspectiva distinta. Crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y primera de Corintios 15, 57, nos habla con más autoridad. Miren lo que dice: pero gracias sean dadas a Dios, ¿que hace qué? Dígalo un poquito más alto, por favor, ¿que qué? Que nos da la victoria. ¿La victoria de qué? ¿De un juego de pelota, un juego de soccer? ¿Qué? No, nos da la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la tentación. Que nos da la victoria, y no lo hace por medio de un apóstol o un profeta ni nada de esas cosas, lo hace por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el idioma griego, el tiempo es pasado, es algo que sucedió ya en un momento que tiene efectos continuos para siempre. Por otro lado, y ahora entramos de lleno a la enseñanza, no hay un lugar en que esta confrontación entre Cristo y Satanás es mejor ilustrada que en la tentación que nuestro Señor Jesucristo experimenta en el desierto, donde la Escritura nos dice que por 40 días Él enfrenta una intensa guerra, o se realiza, o se manifiesta una intensa guerra por 40 días en la tentación en el desierto por el alma de Cristo. Una intensa guerra por el alma de Cristo por 40 días fue librada en la tentación del desierto. La Escritura nos dice en Lucas, en Marcos, en Mateo, que en la tentación del desierto Jesucristo, muy interesante, muy importante lo que voy a señalar ahora, de las cosas que podría anotar si usted quisiera. En esa tentación Jesucristo firmemente responde, no defendiéndose, responde a cada tentación con una ofensiva agresiva de su parte. No se defiende, la defensa es una ofensiva que debería ser precisamente la forma en que el cristiano lleno del Espíritu Santo deba responder. Desde ahora le anticipo de que no estamos hablando de guerras espirituales, no estamos hablando de espíritus territoriales, no estamos hablando de liberaciones demoníacas. Aquí estamos hablando de lo que la Escritura dice. No estamos hablando de ciertas técnicas o tácticas que usted debe aprender para usted poder reprender y atar. De eso no estamos hablando y nunca hablaremos sobre ese particular porque no es lo que la Escritura enseña. En el plano personal yo estoy convencido de que estudiar la tentación de Jesucristo, que se narra en esos 3 evangelios, nos puede preparar para poder tener la victoria cuando Satanás se le ocurra tentarnos. El issue con eso es que Satanás se le ocurre tentarnos 24/7. Así que la idea de prepararnos para poder tener victoria cuando Satanás nos tiente es una cosa que debe ser prioridad de todo creyente. Por eso dije como introducción que vamos a ver si en este momento finalmente atendemos este asunto con la seriedad que tiene, la seriedad bíblica que tiene. Cuando estudiamos la tentación de Cristo en el desierto, nos damos cuenta que la tentación de Cristo revela, entre otras cosas, las tácticas del enemigo. Son beneficios de estudiarla. Nos damos cuenta que la tentación de Cristo revela no solamente las tácticas del enemigo, sino la forma correcta de vencer al enemigo. Nos damos cuenta que la tentación revela que la guerra espiritual es ganable. Gloria a Cristo. En el plano personal, a mí personalmente, cuando estudio estos pasajes, me dejan ver los momentos en que yo, Edwin Torres Romero, soy más vulnerable a los ataques de Satanás.
También la tentación de Cristo nos muestra la perfección del Hijo de Dios y el hecho de que en su encarnación Cristo no pudo haber pecado y no pecó. Y aún más personal también, la tentación de Cristo en el desierto me recuerda a mí que la tentación como tal es una experiencia común para todo creyente en su diario vivir. Escriba por algún lugar, por favor, 1 Corintios 10:13, que dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que Dios es fiel, que no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos soportarla. Amén y amén. Gloria a Dios. Si bien eso es cierto, también es cierto el hecho que, por lo menos a mí me parece imperativo, la necesidad que todos tenemos de reconocer a este maestro y a este señor del engaño por lo que en realidad Él es. Y dice la Escritura que Él es el padre de toda mentira. Es importante que nosotros podamos reconocerlo a Él por eso. Él es el maestro del engaño, el master deceiver. Él es el señor del engaño. Él es el padre de toda mentira. En otras palabras, que dado el caso que el enemigo, entre otras cosas, parte de sus artimañas, acechanzas y artimañas preferidas es el asunto de camuflajearse, ante el hecho de que nuestro enemigo se camuflajea de forma misteriosa, ese enemigo, ese adversario, ese Satanás, ese diablo, precisa ser desenmascarado si es que usted y yo vamos a vencer la tentación. Y eso es lo que nos proponemos hacer en esta tarde, desenmascararlo un poco a manera de introducción a esta serie de enseñanzas bíblicas que probablemente nos van a tomar 6 ocasiones para terminarla. Varias preguntas. ¿Quién en realidad el diablo es? ¿Cuál es la verdadera identidad de nuestro enemigo? Más importante aún, a menos que usted y yo entendamos quién es nuestro enemigo y cuáles son sus tácticas, sin darnos cuenta le estamos dando una gran ventaja estratégica sobre nosotros. Si nosotros no entendemos quién es, si nosotros no estamos claros en cuanto a cuáles son sus tácticas. Cualquiera persona que haya estudiado un poquito estas 3 narrativas en Marcos, Lucas y Mateo que describen la tentación de Cristo en el desierto, se da cuenta de que un estudio cuidadoso de esta tentación de Cristo en el desierto nos deja ver primeramente quién en realidad Satanás es y segundo, cómo es que Satanás opera. No solamente eso, sino que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia de Corintios, instruye a la iglesia a que no sean ignorantes de las maquinaciones, de las malas intenciones y de las estrategias de Satanás, que es nuestro común enemigo. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, leemos, antes de leer, permítame clarificarle el contexto, en caso de que usted no sepa cuál es el contexto de lo que vamos a leer en este momento. Es importante lo que voy a decir en este instante. El contexto de este pasaje bíblico, lo que precede a este pasaje bíblico, versículo 11, es la insistencia de Pablo en cuanto a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de perdonar. Pablo sugiere que no perdonar en la vida de un creyente es el resultado de las maquinaciones del diablo. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Se da cuenta que dice? Para que Satanás, el para qué, ¿qué es lo que es para qué? Perdonar.
Perdonen para que Satanás no saque ventaja alguna sobre vosotros. Don't take a foothold in your life. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que Él es el enemigo de nuestras almas. Así que miren su Biblia, por favor, en sus notas. Hermana Tara, si quieres ponerlo en la pantalla, por favor, la porción bíblica que vamos a estudiar, que es Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. Permítame leerlo rapidito. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo: a ti te daré todo el poder que estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quieras se la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Versículo 8. Responde Jesús y le dice: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén. Versículo 9. Lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. El Señor bendiga su palabra. Me ayude a hacer una enseñanza que sea fiel a lo que la Escritura enseña. Nuevamente el versículo 11 de 2 Corintios 12 sugiere al final que nosotros no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Por lo tanto, vamos a tratar de identificar en esta tarde, en el tiempo que nos queda, cuál es la verdadera identidad de nuestro enemigo Satanás, como introducción en esta serie de enseñanzas bíblicas. Primeramente, escriban en sus notas lo siguiente: Satanás, al hablar de su verdadera identidad como enemigo nuestro, podemos decir que es un enemigo real. Es un enemigo real. No real en términos de realeza, real en términos de que es verdadero. ¿Ok? Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días fue tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ahora, el punto clave detrás de todo esto es que usted y yo necesitamos ver la narrativa que encontramos aquí en Lucas, en Marcos y en Mateo de este pasaje. Necesita esta narrativa ser tomada y entendida literalmente. Me explico. En esta narrativa, en estos versículos 1 y 2, vemos primeramente un Salvador real llamado Jesucristo. Amén. Vemos a este Salvador real llamado Jesucristo regresando a un río real llamado el río Jordán. Luego de eso, este Salvador real llamado Jesucristo es llevado a un desierto real, que es el desierto de Judea. Es llevado ahí por un poder real, que es el poder del Espíritu Santo. ¿Me está siguiendo? Es llevado a este desierto por un periodo de tiempo real, 40 días, durante los cuales esos 40 días estuvo sin comer comida real.
Y en el proceso consistentemente estaba siendo atacado por un enemigo real. Escriban sus notas esto, por favor, rapidito. Satanás no era el producto de la imaginación de Cristo. Tampoco era una metáfora. Satanás es un enemigo real y personal. Mi pregunta, aunque no está en mis notas, es how you handle that? How you deal with that? ¿Cómo usted brega con Satanás? ¿Qué es Satanás para usted? ¿Un producto de la imaginación, una metáfora, un símil? ¿O es un enemigo real y personal? Ahora, la implicación que tenemos aquí es la siguiente. Sea paciente conmigo, se lo suplico por favor. Si usted y yo creemos en un Espíritu Santo que no podemos ver, ¿cuántos creen en un Espíritu Santo que no pueden ver? Claro, right? Y en el versículo 1 nos dice que ese Espíritu Santo llenó a Jesucristo. Si creemos en ese Espíritu Santo que no podemos ver, entonces debemos creer en un diablo que tampoco podemos ver y que se opone a Cristo, como está narrado en el versículo número 2. Por eso tiene el versículo ahí al frente suyo en las notas estas, para que usted pueda ver que lo que la persona que está enseñando no se está inventando cosas, está en la palabra. Ahora, esto es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque aun cuando usted y yo no podemos ver al enemigo de nuestras almas con nuestros ojos físicos, él es tan real y es tan mortal como lo es la electricidad que corre a través de estos cables eléctricos. Electricidad que usted y yo tampoco podemos ver. ¿Es real o no es real? Claro que es real. Así que la narrativa de la tentación en el desierto nos presenta a este enemigo de nuestras almas, este adversario, con las características de un ser creado, en particular en el caso de él, porque tenemos beneficio de tener el Antiguo Testamento, como un ángel caído. Es un ser creado, un ángel caído que es capaz de pensar, que es capaz de hablar, que es capaz de elaborar estrategias, que es capaz de tomar decisiones, porque tiene mente, tiene emociones y tiene voluntad. La Escritura nos enseña que en la eternidad pasada, para algunos de ustedes esto es algo conocido, para otras personas probablemente no lo es. Lo importante no es que sea conocido para uno y para otro no, lo importante es que está en la Escritura. Amén. En la eternidad pasada, Satanás fue creado como Lucifer, que implica lo siguiente: la brillante estrella de la mañana, Lucifer. Eso es lo que quiere decir. En ese momento, cuando Satanás era Lucifer, era un ángel, querubín. Dice la Escritura que probablemente era el ángel más cercano al trono de Dios. La Escritura enseña que era el jefe de los querubines y que en sus labores dirigía billones de ángeles en la adoración a Dios. La Escritura enseña que eso funcionó de esa forma hasta que el pecado, particularmente el pecado de orgullo, importante, el pecado de orgullo corrompe a Satanás, quien como resultado de esa corrupción organiza un golpe de estado, si usted quiere, con otros ángeles, una tercera parte de los ángeles, para apoderarse del trono de Dios. Escriba esto en algún lugar.
Isaías 14, versículos del 12 al 17, Ezequiel 28, del 12 al 18. Para su beneficio, si quiere leer la historia con más detalles. La Escritura nos dice que Lucifer, nuevamente, la brillante estrella de la mañana, en ese momento intenta exaltarse por encima de Dios y consigue persuadir una tercera parte de los ángeles para que se unan a él en esa rebelión. Esa tercera parte de los ángeles que finalmente se unieron a él en la rebelión es lo que usted y yo conocemos como los demonios. El libro de Apocalipsis también arroja un poco de información sobre lo que acontece durante ese periodo de revolución. Apocalipsis 12, versículos del 7 al 8, dice: entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel, uno de los arcángeles, bueno si usted quiere, y sus ángeles luchaban contra el dragón, que es uno de los muchos nombres con los cuales se conoce Satanás en la Escritura. Y luchaban el dragón y sus ángeles, esa tercera parte que se rebeló con él. Versículo 8 es interesantísimo y pero que muy importante, porque dice, pero no prevalecieron, en otras palabras, no ganaron la batalla. Y luego dice, ni se halló ya, subraye ya, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En otras palabras, ya no había espacio para ellos en el cielo. Y fueron removidos, expelled del cielo. Y fueron movidos a habitar en otro lugar. Escriba esto en sus notas, por favor. Satanás es un ángel caído con inteligencia sobrenatural. Estamos hablando de la verdadera identidad. Estamos hablando cuál es la verdadera identidad de nuestro enemigo. Lo primero que estamos viendo es que es un enemigo real. No es una cosa imaginaria. Es real. Satanás es un ángel caído. Eso es lo que es. Un ángel caído que piensa, que siente, que puede maquinar, que tiene maquinaciones, que puede acechar, que puede engañar. Con inteligencia sobrenatural, con poder extraordinario, porque puede hacer toda clase de cosas sobrenaturales. Y lo último, puede subrayarlo porque es bien importante. Y con odio siniestro busca destruir todo lo que Dios defiende y aprecia. Es un evil hate. Un odio siniestro, pero con todo lo más malo, busca destruir todo lo que Dios defiende y aprecia. Now, ante esa verdad que acabamos de señalar en este momento, que es horrible de paso, escuche entonces lo que nos dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, y preste atención a lo que dice. Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios en esta visión gloriosa que se le concede en la isla de Patmos. Por lo cual, alegraos, ¿quiénes? ¿Quiénes? Cielos. El lugar de donde Satanás y sus secuaces fue removido. Ya no se encontró espacio para ellos. Y aquí nos dice, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ahí podemos hablar hasta la semana que viene. Yo me atrevo a decir que yo conozco a algunas personas que están incluidas en ese grupo. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero luego dice, ay, subraye ay. Ese ay, lo que quiere decir es pobre de. ¿Right? Pobre de, ¿quiénes?
Los moradores ¿de dónde? De la tierra y del mar, que fue el lugar a donde fueron arrojados Satanás y sus demonios. Porque el diablo, que es un enemigo real, ha descendido sobre vosotros con gran ¿qué? Ira. Subrayé la última frase porque es muy importante. Sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Ay, ¿qué desearía yo por tener 4 horas para poder hablar de esa frase? De la intensidad de los ataques del enemigo cuando en la vida del pueblo de Dios queda poco tiempo. Muchos de ustedes piensan solamente en poco tiempo de vida. No, puede ser eso. Pero en la vida nuestra, la frase poco tiempo tiene muchísimas aplicaciones. Me queda poco tiempo para casarme. Entiende que si te queda poco tiempo para casarte, tú vas a ser objeto blanco, intenso de los ataques de Satanás. Poco tiempo para graduarme. Poco tiempo para entregarme al servicio del Señor. Poco tiempo para reintegrarme nuevamente a servirle al Señor como debía haberlo hecho. Y podemos seguir añadiendo toda clase de cosas que en el día de hoy no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es decir lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios enseña que Satanás se opone a todo lo que Jesucristo hace. La palabra enseña que trató de destruir en un momento dado la línea mesiánica de Cristo en el Antiguo Testamento, referencia libro de Esther. Lea el libro de Esther, usted va a ver a Satanás tratando de hacer eso. Satanás trató o conspiró, mejor palabra, tratando de matar a Cristo luego de su nacimiento, por medio de un hombre llamado Herodes. Y en estos 3 evangelios, en el evento que estamos considerando, trató de vencer a Cristo durante la tentación en el desierto. Así que podemos dar por sentado, escucha que es importante para nosotros, la aplicación para nosotros, que todo verdadero cristiano, todo aquel que ha nacido de nuevo, también tiene un enemigo real. Yo tengo un enemigo real, tú tienes un enemigo real. La iglesia verdadera tiene un enemigo real. Real. No de realeza, real de que existe, que es verdadero. Muy probable que usted esté tomando lo que acabo de decir livianamente. Que ha sido el error que ha acompañado a la iglesia a través de su historia. Pablo en Efesios nos recuerda que nosotros no luchamos contra carne, hueso y sangre. Nuestra lucha en el lugar de trabajo nuestro no es con la gente que trabaja allí. Nuestra lucha es con un enemigo real. Y ahí es donde está la cosa, y ahí es donde tiene que haber el cambio. Ahí es donde necesita efectuarse una transformación, una renovación en nuestro entendimiento. Porque en la inmensidad de casos lo que nosotros hacemos es ser víctimas, que no somos víctimas, somos victoriosos. Conforme a la victoria de Cristo por nosotros sobre el pecado, la tentación y la muerte. Pero la mayor parte de las veces somos víctimas de los engaños sutiles del enemigo, que ante cualquier eventualidad, cualquier dificultad, lo que comienza a hacer o continúa haciendo es saturando nuestra mente de toda clase de pensamientos que le adjudican a tal o cual persona la razón por la cual yo estoy experimentando circunstancias que en ese momento no me son favorables. Cuando el asunto es que yo tengo un enemigo real
Yo espero que al finalizar la enseñanza puedas recibir 2 o 3 amenes a esa afirmación. Todo verdadero cristiano también tiene ese enemigo real. Satanás odia a todo cristiano. Satanás tiene un plan malvado en busca de la destrucción de la verdadera iglesia. Y en esta hora, en este instante, nos está atacando, conforme a lo que la Escritura dice, nos está acusando, y todo lo hace con el propósito de destruir nuestras vidas. Por lo tanto, es correcto seguir la sugerencia que se nos hace en el título de esta enseñanza: ojo con el maestro y señor del engaño. Segundo, cuando queremos ver la verdadera identidad de nuestro enemigo Satanás, no solamente es un enemigo real, sino también es un engañador mortal. Cristo fue llevado por 40 días al desierto y era tentado por el diablo. Voy a tratar de limitarme a mis notas de forma tal de que no me exceda en el tiempo. Como engañador mortal que Satanás es, su estrategia en tiempos de guerra, el tiempo de guerra no son los fines de semana, el tiempo de guerra no son las navidades, el tiempo de guerra no son las vacaciones, el tiempo de guerra es 24/7. Amén. Su estrategia en tiempos de guerra consiste, escuche que es importante, en utilizar tácticas de guerrilla, en especial el engaño, camuflajeando muchas cosas. Repito lo mismo. Su estrategia en tiempos de guerra, que es todos los días, consiste en utilizar tácticas de guerrilla. Hay una cosa, para los que saben un poquito de cuestiones bélicas, pues hay una guerra estándar, normal, que se realiza siguiendo unas estrategias particulares. Y pues la experiencia de Vietnam pues nos recuerda que hay un tipo de guerra que es distinta, que es impredecible, que no se ajusta a los cánones, al estándar, a las directrices que normalmente los ejércitos utilizan. ¿Right? Y eso es lo que Satanás hace. Él tiene unas tácticas particulares. ¿Right? Y entre esas tácticas de guerrillas que él utiliza, la favorita de él es el engaño camuflajeado. Él engaña, pero cuando nos engaña, ese engaño viene camuflajeado. Preste atención porque lo que acabo de decir tiene su nombre, tiene su fecha de nacimiento, tiene sus huellas digitales y tiene su dirección. En otras palabras, que en el arsenal de Satanás, en realidad, nada de lo que él dice, o mejor dicho, nada en su arsenal, en realidad, es lo que aparenta ser. Lucas nos dice que Cristo fue tentado repetidamente por 40 días, y fue tentado repetidamente por 40 días, porque la tentación es el arma más mortal que nuestro enemigo tiene. Es muy interesante para mí que en el último año hemos estado estudiando los domingos en la mañana y ahora los jueves o los miércoles, with the Telios. Los jueves, el asunto de la tentación. Estudiamos primeramente cómo mortificar el pecado, que tiene que ver con la tentación, y ahora estamos estudiando acerca de la tentación como tal. Los jueves también están estudiando lo mismo, y ahora entramos en esta serie de enseñanzas a bregar con el mismo asunto. Y la razón quizás por la cual estamos haciendo es porque la tentación es el arma más mortal
que nuestro enemigo tiene. Ahora, bíblicamente hablando, ¿qué es una tentación? Tentación es una seducción que recibimos de él para hacer el mal. Tentación también es una solicitación que recibimos de él a pecar, a salirnos de la línea que Dios ha establecido. Y también es una persuasión de Dios, mejor dicho, de Satanás, a hacer lo que es incorrecto. Alguien dijo que la tentación es un estímulo astutamente escondido por Satanás para causar que sus víctimas tomen malas decisiones por medio del engaño. Se lo voy a repetir en caso de que quiera escribirlo o que en el futuro, si quiere escuchar esto nuevamente, pues pueda escribirlo entonces. Alguien dijo que la tentación es un estímulo astutamente escondido, un estímulo astutamente escondido por Satanás para causar que sus víctimas tomen malas decisiones por medio del engaño. Así que la tentación y el engaño son de un pájaro las dos alas. Van cogidas de la mano. Escriben sus notas, por favor, lo siguiente. Una tentación es una carnada tentadora con un anzuelo mortal. Es una atracción malvada diseñada con la intención de persuadirnos a desobedecer a Dios. Y por último, una tentación es una batalla mortal contra el engaño. La enseñanza detrás de esto es que Satanás es un experto. Escuche, esta es la aplicación para nosotros. Es un experto empacando el pecado, empacándolo, packaging el pecado, para hacerlo lucir lo más apetecible posible. Que de paso era precisamente lo que Satanás estaba haciendo en la tentación de Cristo en el desierto. Estaba empacando el pecado para hacerlo lucir lo más apetecible posible. Pero sabemos que Jesucristo en su discernimiento espiritual, en vez de defenderse, lo que hace es atacar él lo que Satanás está haciendo. Nuevamente el apóstol Pablo, mientras escribe en este caso a la iglesia de Éfeso, se refiere a la tentación, a esa seducción, a esa solicitación que mencioné hace un momento, proveniente del enemigo de nuestras almas, como las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice lo siguiente: vestíos de toda la armadura de Dios, subrayo lo último, para que podáis estar firmes, que es algo que se requiere para poder vencer la tentación, poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas simplemente son las maquinaciones que el enemigo tiene, las estrategias que él tiene para tratar de engañarnos. En Génesis capítulo 3, donde encontramos la primera aparición en la escritura de Satanás, nos dice que Satanás tentó y engañó a Adán y a Eva en el jardín del Edén. La escritura nos dice que desde ese momento en adelante, esa tentación y ese engaño siempre ha sido su forma de operar. No ha cambiado. Ha sido la misma. Tentar, engañar, estrategia del enemigo contra nosotros, guerra espiritual. Tentar, engañar, ocultar, seducir, camuflajear, torcer. En el desierto, la escritura nos dice que Jesucristo fue tentado por Satanás con un engaño que al analizarlo profundamente vemos que es un engaño mortal. La escritura nos dice que Cristo fue atraído por medio de la tentación a seguir un curso de acción mortal que en su momento, si hubiese seguido ese camino, probaría serlo.
algo que en el momento en que Satanás lo está presentando no es lo que era, ¿verdad? Lo que iba a conducir nuevamente iba a ser a una acción que iba a tener unas repercusiones desastrosas para la historia de la humanidad y de la redención. Satanás lo presenta atractivo, pero el resultado iba a ser destrucción total. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, tenemos un recordatorio sobre ese particular. Esto es lo que dice. Hay un camino que al hombre, al ser humano, que no es dirigido por Dios, que es dirigido por el rey, por el príncipe de este mundo, le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. En el plano personal, luego de el tiempo que ha transcurrido desde que Dios me llamó, me dio el llamado a la salvación, he aprendido algunas cosas y continúo aprendiendo. Y como siempre decimos, mientras más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé y de lo mucho que me falta por aprender. ¿Alguien dice amén? All right. Pero en mi caso he aprendido que el letrero en el camino que Satanás me quiere llevar siempre dice nice, siempre dice good, siempre dice bueno. Pero al final de cuentas, si yo me voy por el camino que Él quiere que yo me vaya, que me ha pasado en infinidad de ocasiones, ese camino siempre me lleva a un camino que termina siendo no bueno, termina siendo malo. Escriba esto en sus notas, por favor. Satanás juega con nuestras mentes. Esto es importante. Satanás juega con nuestras mentes. Eso lo sabemos. Lo que no estamos muy claros es el hecho de cómo es que juega. Juega con nuestras mentes por medio de sus engaños camuflajeados. Tratándonos de hacer pensar que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Muchas personas viven como si no hubiese un enemigo real. Muchas personas viven como si no existiera un engañador mortal. Yo declaro, yo reprendo, yo ato. Son expresiones que se escuchan tristemente en la iglesia contemporánea, están muy distantes de la verdad bíblica. Otra vez, Satanás juega con nuestras mentes por medio de sus engaños camuflajeados. ¿Sabe lo que es un camuflajeado, verdad? Right? Okay. Y lo hace tratando de hacernos pensar. Sus engaños camuflajeados tienen el propósito de que usted lleguemos a pensar, y si pensamos vamos a sentir, y sentimos vamos a hacer. Hacernos pensar que lo bueno es malo. Hacer las cosas como Dios dice es malo. Right? Poner a Dios primero en todas las cosas, eso es malo. Y lo malo, vivir una vida que es contraria a la voluntad de Dios, pensar en mí, en yo, en medio de todas las cosas, es mi tiempo, es mi dinero, es mi diversión, yo me lo merezco, y todo ese montón de cosas. Eso es bueno. Es lo que Satanás nos hace pensar. Ya. Hay una ilustración que yo volví a conseguir hace muchísimos años. Yo creo que solamente 2 o 3 de ustedes estaban la última vez que yo utilicé esta ilustración, que la misma, perdonando la redundancia, ilustra
cómo es que Satanás camuflajea sus engaños y cómo es que juega con la mente del ser humano y en particular con los creyentes. La ilustración dice lo siguiente: el diablo es como un ladrón que una noche se metió en una tienda por departamentos para robar mercancía cara, expensive. Pero su maquinación o su metodología fue poco usual. Esto fue lo que hizo, preste atención. Cuando entró en la tienda donde no había nadie, que era de noche, este ladrón, en vez de coger los artículos de valor y salir corriendo, lo que hizo fue cambiar las etiquetas de precio de los artículos. A los relojes caros, genio, el astuto ladrón le puso las etiquetas que tenían los relojes baratos. A las sortijas de diamantes más caras le puso la etiqueta de las sortijas de fantasía. Luego de hacer todos los cambios de etiquetas, el ladrón astuto salió con las manos vacías de la tienda sin que nadie supiera lo que él había hecho. Al otro día, en la mañana, cuando la tienda abre, el ladrón entra muy bien vestido y sumamente cortés. Se acerca al escaparate donde están las joyas y compró relojes, sortijas y cadenas carísimas, súper caras. Las compró por casi nada, porque él había cambiado las etiquetas del precio. Y sin saberlo, el ingenuo empleado de la tienda vendió prendas cuyo valor era de miles y miles de dólares por una mera fracción del costo verdadero, mientras le daba muchas gracias al ladrón por sus compras. No sé si entendió. Pero el punto es que precisamente esa es la forma en que Satanás nos engaña. Sin que usted y yo lo sepamos, escuche, pay attention, Satanás ha entrado en nuestra mente y Satanás a través de los años le ha cambiado el precio a los asuntos de nuestra vida. Y por medio de sus engaños sutiles a las cosas que Dios programa que son grandemente valiosas, Satanás le ha puesto el precio de barato. Mientras que a las cosas que Dios considera sin valor, Satanás le ha puesto las etiquetas de que esas cosas tienen gran valor. En otras palabras, que por medio de sus engaños sutiles nos convence, escuche que es con usted, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Yo me pregunto, ¿qué está pasando por la mente tuya en este momento? Cualquier cosa que no sea, eso es lo que ha estado pasando conmigo todo este tiempo, es una pérdida de tu tiempo. Porque eso es detrás de lo que está detrás de cada uno de sus engaños. Satanás nos vende el pecado rebajando el precio de lo que es bueno, rebajando el precio de lo que es bueno y exagerando el valor a lo que los ojos de Dios es desagradable. Now, permítame hacer un comentario bien breve sobre este particular. Por muchos años he leído libros cristianos
acerca de lo que se conoce como guerra espiritual. Y en la mayor parte de ellos, el énfasis siempre es en posesiones demónicas o demoníacas o en espíritus territoriales. Satanás tomó posesión de este área y hay que reclamar este área y declarar que este área, reclamar esta ciudad para Satanás, reclamar este vecindario para Satanás. I don't know if you have heard that. I have heard that. Okay. O liberación espiritual. Personalmente pienso que aunque ciertos aspectos de esa guerra son reales, estoy convencido totalmente que Satanás mayormente opera en la vida de las personas, particularmente de su pueblo, por medio de la tentación y por medio de los engaños sutiles. Just consider that. Otra forma en que nosotros podemos ver la verdadera identidad de nuestro enemigo Satanás es entendiendo que Satanás es un creyente genuino. All right? Escriba esto. El enemigo de Satanás está de acuerdo con nosotros en cuanto a las verdades fundamentales de la fe que nosotros defendemos. Inclusive la Escritura enseña que Satanás suele utilizar la Escritura que creemos en contra nuestra muchas veces. Créalo o no, el diablo, el adversario, tiene muy buena doctrina. Teológicamente es ortodoxo, entre otras cosas porque cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y porque cree que la palabra de Dios es correcta. Ahora, si Satanás cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y si Satanás cree que la palabra de Dios es correcta, dígame si es o no cierto que eso es razón de sobra por la cual esta guerra en la cual estamos envueltos es sumamente seria, sumamente peligrosa, es mortal. Escriben sus notas, por favor. Satanás cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. 2 veces en la narrativa de la tentación en el desierto, Satanás confiesa acerca de la deidad de Jesucristo. Te pregunta, ¿dónde está eso que yo no lo veo? Preste atención. Versículo 3 y versículo 9 que están en sus notas, están en la Biblia, pero lo hemos separado para beneficio y facilitar nuestro estudio en esta tarde. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, subraye eso por favor, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Versículo 9, entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Ahora bien, preste atención, por favor. La traducción que tenemos en español y también en inglés, estos versículos 3 y 9, no es correcta, no es fiel a las palabras que se utilizan en el griego original. Me explico. La frase esta que se traduce en español, si eres, en inglés, if you are, en el griego original, la frase es ya que, o puesto que, o porque tú. En otras palabras, lo que debió haber dicho es, ya que eres hijo de Dios, o puesto que eres hijo de Dios, o porque tú eres hijo de Dios, o since you are. That will make sense as a temptation. No if you are. El punto es que Satanás sabe que Jesucristo es exactamente quien él reclama ser, el divino Hijo de Dios. Así que la afirmación, ya que eres el Hijo de Dios, es una afirmación de la deidad de Cristo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé quién tú eres. Y el punto nuevamente es que la esencia de la tentación consiste en provocar que Cristo utilice sus atributos divinos. Ninguno de nosotros podemos convertir piedras en pan.
Amén. Eso es atributo de Dios. Jesucristo, nuevamente, la esencia de la tentación consiste en provocar que Él utilizara esos atributos divinos, pero en este caso, bajo una persuasión que no era buena, era una persuasión satánica. Vale la pena señalar que Satanás no es ateo y que tampoco es agnóstico. Santiago capítulo 2, versículo 19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Tienen buena teología, teológicamente ortodoxos. Clarificación. El creer o la fe del diablo no es la fe que salva. ¿Por qué no es la fe que salva? Simplemente porque el creer del diablo es escucha que es importante, es una mera afirmación que carece de algo que la fe verdadera siempre tiene. La fe de Satanás es una afirmación que carece de una entrega voluntaria y de un compromiso total con el Evangelio de Cristo. La fe de Satanás no tiene eso. Alguien dijo que el diablo, mientras más conoce y mientras más cree, más se revela. Tristemente hay personas que cojean de la misma pata. Como señalé, solo, aunque quise señalar, quizás no lo hice, pero solo un ignorante, a mí me parece, yo estoy pero que bien seguro de eso, solo un ignorante puede negar la existencia de Dios. Puede negar la deidad de Jesucristo. Esa palabra agnóstico que se utiliza tanto aquí en el día de hoy, tiene origen latín. En latín es ignoramus, de donde viene la palabra ignorante, insensato bíblicamente. Salmista dice en Salmos 14:1, dice el necio, el ignoramus, en su corazón no hay Dios. Satanás cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y también Satanás cree que la Biblia, escriba esto, es infalible. Consistentemente dice, porque escrito está, en el versículo 10 dice, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, porque escrito está en el Antiguo Testamento, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Puesto de otra forma, el enemigo de nuestras almas cree que la Biblia es inspirada, es inerrante. ¿Por qué puedo decir eso con firmeza? Porque cuando Satanás cita la Escritura, Satanás no se está burlando de la Escritura. Satanás está apelando a la Escritura como fuente de autoridad. Escriba esto en sus notas, por favor. Aunque conoce la Biblia, el enemigo se dedica a oponerse, pervertir y torcer la palabra de Dios. Y sobre todo, rehúsa someterse a su autoridad. Escriba eso y considere eso, recalibre sobre ese asunto, porque aplica a muchos de nuestras vidas. Así que el enemigo es un engañador mortal que siempre está ocupado socavando, negando, diluyendo la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra. Por lo tanto, también aplica el mismo concepto con esto. Ojo con el maestro y señor del engaño. Ojo, pendiente. La cuarta explicación que tenemos aquí en cuanto a la verdadera identidad de nuestro enemigo Satanás es que Satanás es un hacedor de milagros. Esta es la introducción al estudio que estamos haciendo. Escriba esto en sus notas. El enemigo, el adversario, es un ser sobrenatural.
es un ser sobrenatural con poder sobrenatural. Y por medio de este poder sobrenatural, este ser sobrenatural realiza obras sobrenaturales. No es una figura de nuestra imaginación, no es una metáfora. Es un enemigo real que piensa, que maquina, que engaña sutilmente, que camuflajea, que está jugando con tus pensamientos, que te está bombardeando constantemente con ideas que a prima facie, de primera intención, lucen atractivas, lucen buenas. Pero su camino es de perdición, dice la Escritura. Así que precisamos reconocer que el adversario ha sido embestido de poder extraordinario. Por eso la idea de estar reprendiendo, y yo repramo, yo ato, y yo declaro, eso es una mentira precisamente del diablo. No me voy a salir, hermano, me voy a quedar aquí en el área donde supuestamente me debo quedar. Antes no tenía que preocuparme por la cámara y me podía mover para todos lados. Aquí estoy como amarrado, pero ni modo, agradecido al Señor por todo, ¿verdad? Ok, se me olvidó lo que iba a decir. Ay, Padre. Probablemente era que no debía haberlo dicho. Precisamos reconocer que el adversario ha sido investido de poder extraordinario y es capaz de realizar hazañas fenomenales. Versículo 5 y versículo 9. Luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. No sé si se da cuenta, pero para poder hacer eso se necesita un poder extraordinario. Versículo 9. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo, la parte más alta del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Así que en el versículo 5, milagrosamente, el enemigo es capaz de provocar, escuche, porque esto es lo que estamos viendo, es capaz de provocar a través de ese poder sobrenatural que tiene, es capaz de provocar una visión a Cristo donde los reinos del mundo desfilan como un screen o lo que usted quiera delante de los ojos de Cristo. Los reinos del mundo en aquel entonces eran los reinos de Grecia, de Egipto, de Roma. En alguna forma sobrenatural fueron visualmente presentados a Cristo. En el versículo 9 vemos que Jesucristo es llevado al pináculo del templo. Una de las cosas que establecimos al comienzo es que la narrativa que vemos aquí necesitamos verla como algo real, algo que aconteció. Por eso tomamos tiempo para decir, aquí estamos viendo un Salvador real llamado Jesucristo, que fue a un río real llamado Río Jordán, que entró a un desierto real, el desierto de Judea, en un espacio de tiempo real, 40 días, right? Tuvo sin comer alimento real, comida, y fue atacado por un enemigo real, Satanás. Amén. En el versículo 9, vemos que Jesucristo, llevado por Satanás al pináculo del templo, llevado a lo más alto del templo. Para algunas personas hay una pregunta que es lógica aquí, es ¿cómo lo hizo? ¿Cómo Satanás lleva a Jesucristo al pináculo del templo?
algunas posibilidades, pura especulación en este momento. Pudo hacerlo acompañando a Jesucristo y ambos subieron las escaleras del templo. Quizás fue un ascenso por medios sobrenaturales, ascenso de subir, o quizás la subida pudo haber sido una levitación milagrosa en el aire. Pudo haber sido de montones de formas. Right? El punto es que nosotros no sabemos cómo lo hizo, pero sí sabemos que Cristo fue llevado por Satanás al pináculo del templo. No fue una ilusión óptica, no fue una cosa, fue algo verdadero. En el caso del versículo 5, hay una visión porque se le muestran. Right? Y los reinos de Grecia, de Roma y Egipto no están en las inmediaciones de este desierto de Judea. Que de una forma sobrenatural Satanás pudo hacer eso. No sabemos cómo lleva a Cristo al pináculo del templo. Lo que sí sabemos, escucha, es que nuestro adversario es un hacedor de milagros. That we know. Cuando Moisés realizó milagros por el poder de Dios, la Escritura nos dice que los magos egipcios igualaron cada milagro que Moisés hizo con los suyos y lo hicieron por el poder del adversario. En Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 5, escriba por ahí, vemos que Moisés advierte sobre la posibilidad de falsos maestros que harían señales y prodigios por el poder del maligno. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque queremos conocer la verdadera identidad de nuestro enemigo mortal. Más importante aún, escriba esto en sus notas, por favor. Cristo nos advierte que no creyentes, ¿se da cuenta que está subrayado? No creyentes que pertenecen al reino de Satanás pueden, escuche bien, pueden realizar milagros auténticos. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Quizás en este momento pueda entender mejor la seriedad del asunto que estamos tocando y la seriedad de esa porción bíblica. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, utilizando el nombre de Cristo. Preste atención, utilizando el nombre de Cristo. Y en tu nombre, en el nombre de Cristo, ¿qué dice? ¿Echamos fuera qué? En el nombre de Cristo. ¿Y en tu nombre hicimos qué? Muchos milagros. Right? Entonces les declararé, Cristo hablando, nunca os conocí, nunca hubo ningún tipo de relación, de comunión entre ustedes y yo. Apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. No, están sacando demonios, están profetizando, están sanando. Y Cristo llama a eso hacedores de maldad. Así que podemos decir, sin lugar a dudas, que Cristo nos advierte en aquel día, watch it, ojo al pillo, ojo nuevamente con el maestro y el señor del engaño. Un poco anteriormente está hablando de los falsos pastores que se meten en la iglesia vestidos de ovejas cuando en realidad son lobos rapaces. Mateo capítulo 7. Aquí nos está diciendo nuevamente la posibilidad de que no creyentes que pertenecen al reino de Satanás tengan la capacidad para realizar milagros auténticos. Aún más, la Escritura enseña que en los últimos días,
Nosotros somos de los que creemos que estamos en los últimos días. Right? Ahí lo dejo, hasta ahí llego. ¿Okay? ¿Te creen en los últimos? Sí, yo creo. Yo creo que estamos en los últimos días, en este momento. Los últimos días, ¿ok? La Escritura enseña que en los últimos días el anticristo, el falso profeta y espíritus de demonios realizarán señales y prodigios. Apocalipsis 13:13, que está en sus notas, hablando del anticristo, dice también, anticristo también hace grandes señales. De tal manera que incluso hace el anticristo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Apocalipsis 16:14, hablando de demonios, dice, sus espíritus de demonios, o son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El punto aquí es que nuestro adversario es un hacedor de milagros con gran poder en especial durante los últimos días. Por lo tanto, preste atención, tiene todo el derecho a molestarse conmigo en este momento. ¿Right? Ore por mí, si estoy equivocado, que Dios me abra los ojos del entendimiento. Por lo tanto, no debemos dejarnos arrastrar por el desfile de supuestos hacedores de milagros que vemos en las iglesias, que vemos en la televisión pseudocristiana. Leo eso nuevamente. A la luz de todo esto, no debemos arrastrar por el desfile de supuestos hacedores de milagros que vemos en iglesias y que vemos en la televisión, en las emisoras pseudocristianas. Si no sabe lo que quiere decir pseudocristiana, averígüelo, googleelo, como dicen por ahí. Pseudocristiano. ¿Por qué razón no debemos arrastrarnos por eso? Como decía mi abuelita, porque no todo lo que brilla es oro. Y por último, la última evidencia de la verdadera identidad de Satanás, la más importante de todas. Satanás es un enemigo derrotado. All right? Derrotado. Un enemigo derrotado. Repita conmigo, Satanás es un enemigo derrotado. 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 Yes. That's what it is. Así es como es. ¿Porque el pastor David lo dijo? No, porque la Escritura lo reclama o lo proclama. Ahora, una advertencia aquí en conclusión. Es muy fácil para nosotros, yo incluido, el pastor Marcel incluido, el pastor Will incluido, cada uno de todos nosotros incluido, es muy fácil para nosotros enfocar nuestra atención tanto en lo que Satanás puede hacer que terminamos intimidados. No solamente en lo que Satanás puede hacer en su plano personal, sino lo que Satanás podría hacer a través de sus agentes. Que como vamos a ver en las próximas enseñanzas, a través de la historia, él ha tenido agentes dentro de la iglesia. Personas, individuos, líderes, políticos. Por lo tanto, ante esa posibilidad, precisamos tener claro que el diablo es un perdedor. He's a loser. Es un enemigo derrotado. Y que la batalla espiritual es ganable porque nuestro enemigo fue sólidamente derrotado. Que es precisamente lo que sucede al final de la tentación en el desierto, versículo 13. Y cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Aquí lo que vemos es este maligno, este adversario, Lucifer, Satanás, devastado, absolutamente derrotado, se retira del campo de batalla. ¿Por qué razón? Porque fue incapaz de resistir, esto es lo que es importante, el ataque brutal, el contraataque brutal de Jesucristo. Y cada vez que él decía algo, Jesucristo contraatacaba, mejor dicho.
El león rugiente fue incapaz de devorar el Cordero de Dios. Las tinieblas no pudieron expulsar la luz. Juan 1:5 dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominarán. O dominaron, mejor dicho. Así que lo que es importante para nosotros, llevarnos con cada uno de nosotros en nuestras mentes en esta hora, es que el maligno no era contrincante para el Hijo de Dios. Y como vemos, Cristo se mantiene firme en el poder de Dios y fuerza al diablo a regresar al lugar de donde vino. También sabemos que consistentemente Satanás volvería a atacar a Cristo durante su ministerio terrenal, pero el resultado siempre iba a ser el mismo. Ejemplo de eso vemos cuando Jesucristo anuncia a sus discípulos que la hora había llegado, la hora era necesaria que fuera él a Jerusalén, donde iba a experimentar la muerte. El adversario tentó al Señor a través de uno de sus discípulos llamado Pedro. Mateo 16:22. Entonces Pedro, luego de que Cristo había hecho esa proclamación, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, tratando de persuadirlo, a regañarlo posiblemente, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. Bien espiritual. Ten compasión de ti mismo. En ninguna manera que esto acontezca en los eventos del Calvario, la cruz, la redención, la muerte de Cristo vicaria por cada uno de nosotros. Pero el Señor, como mencioné anteriormente, lleno de discernimiento espiritual, le responde en el versículo 23, pero él, Cristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Problema para cada uno de nosotros. Problema que debemos enfrentar con honestidad. El problema de Pedro era que en vez de poner su mira en las cosas de Dios, las ponía en las cosas del hombre. Ese es el señalamiento de Cristo. El problema de nosotros es que queremos hacer ambas cosas. ¿Se entendió? It's one way or the other. ¿Es Cristo o el mundo? El problema es que tenemos un enemigo que es un engañador mortal que ha metido toda clase de información en nuestra mente con el propósito de hacernos pensar que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Y cuando pensamos que lo malo es bueno, no estoy diciendo que nos hace pensar que matar es bueno. Right? Son engaños sutiles, camuflajeados. Que a prima facie, así por encima, lucen como cosas aceptables, cosas buenas. Ahora, ¿cómo yo voy a saber? ¿Cómo puedo yo? Dios tiene que explicarme, ¿sabes? Porque yo no sé. ¿Eh? Muy buena pregunta. Entonces, tienes razón para venir el domingo que viene. Gloria a Dios. Maligno, luego de lo que Cristo le dice, desaparece. Desaparece como lo que Él es, un enemigo derrotado. La noche antes de la crucifixión, el enemigo desata una ofensiva despiadada contra Cristo, al Getsemaní, todos saben, pero no puede evitar la obra redentora del Señor. Interesante lo que dice en Juan 14:30, dice, Cristo dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y que dice a lo último,
y él nada tiene en mí. Viene el príncipe del mundo, viene con su ataque, sabiendo creo que Getsemaní, la cruz y todo el montón de cosas que decir, pero dice, él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo, aunque él no tiene ningún poder sobre mí. No hay ningún chance de que él pueda vencerme. Conclusión. Quizá usted está aquí y usted se pregunte, ¿qué tiene que ver todo eso conmigo? ¿Qué me ha hecho perder el tiempo el domingo? Voy a la iglesia y mire de lo que usted me está hablando. ¿Qué tiene que ver eso con mi situación presente? En mi situación de salud, mi situación de trabajo, mi situación relacional o lo que sea. Acabo de mudarme aquí a Orlando, de Washington o de no sé dónde. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Escuché la respuesta bien clara. La tentación de Satanás es repetida diariamente en el desierto de nuestro corazón y de nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque cada creyente que se dispone a vivir piadosamente conforme a la voluntad de Dios, encontrando su satisfacción única y exclusivamente en Dios, cada creyente que se dispone a hacer eso se encontrará en guerra inevitablemente contra las fuerzas espirituales de maldad de este mundo. Eso es lo que es. Yo quiero vivir en santidad, ya yo no quiero vivir como antes. Yo quiero que Dios cambie mi lengua. Yo quiero que Dios limpie mis ojos. Yo quiero que Dios limpie mis motivos de todo eso que tiempo usted está queriendo vivir piadosamente conforme a la voluntad de Dios. Y cada vez que a usted se le ocurre vivir conforme a la voluntad de Dios, entienda por favor, usted se va a encontrar con que la guerra esta espiritual con fuerzas espirituales de maldad en este mundo se va a intensificar. Por eso, esto es lo que tiene que ver con usted. Y usted necesita saber con quién, contra quién es que usted está luchando. Que no es con el vecino, que no es con su esposo, que no es con el compañero de escuela, que no es con las personas en Walmart. ¿Alguien dice amén? Así que en la misma forma que el enemigo hizo con Cristo en el desierto, continúa atacándonos, tentándonos de la misma forma. Tentándonos a ser codiciosos. Preste atención, que es incómodo. Tentándonos a ser mundanos. Creo en Cristo, pero me quiero gozar todo lo que hay en el mundo. Tentándonos a ser chismosos. Tentándonos a ser envidiosos. Tentándonos a ser malagradecidos. Tentándonos, como decía el pasaje que leímos hace un momento, a no querer perdonar. Si vamos a tener victoria sobre esas tentaciones, precisamos resistir al diablo. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso es lo que dice. No dice nada de declarar, de atar, nada de eso dice. Dice resistir al diablo. Es más, Pedro lo dice en una forma más clara y contundente, cómo, con qué vamos a hacerlo. Primera de Pedro 5, 8 y 9 dice, sed sobrios. De hecho, en las próximas enseñanzas vamos a entrar detalladamente en la tentación de Cristo que vimos en específico, pero vamos a ver estas formas en que podemos contrarrestar eso. La forma correcta, la forma incorrecta, muy interesante. Sed sobrios, primera de Pedro 5, 8 y 9, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
versículo 9 es clave, particularmente la primera frase, resistir los firmes en la fe. Y la fe ahí no se refiere a la fe de confiar, aunque se espera de nosotros que confiemos, pero se refiere firmes en la fe. En esta fe que ya se nos ha dado de una vez por todas, donde tenemos la revelación escrita de Dios, firmes en la fe, sabiendo, estando claros, que los mismos padecimientos que estamos pasando nosotros están sucediendo, se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. ¿Cuál es el punto? Usted y yo, agárrese bien, tiene todo el derecho a molestarse conmigo en este momento también. Usted y yo no necesitamos ningún entrenamiento elaborado en técnicas de guerra espiritual. No necesitamos seminarios, congresos, ni nada de eso por el estilo. Tampoco necesitamos fórmulas secretas para derrotar al maligno. La armadura de Dios, Efesios capítulo 6, 14 al 18, es suficiente. Suficiente para repeler los dardos engañosos del enemigo. Así que la guerra espiritual es ganable porque cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Cristo, ¿qué sucede? Su victoria sobre el pecado, Satanás y la muerte se convierte en nuestra victoria. Y el poder que Cristo utilizó para tener esa victoria se convierte en nuestro poder. ¿Okay? Nuevamente, primera de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a Satanás, sus demonios y todo lo que está detrás de él. ¿Por qué razón lo hemos vencido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El que está en vosotros fue el que en un momento dado, cuando tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, dijo: Frankie, levántate. Como dijo Lázaro, levántate. Y Lázaro, que estaba muerto, pudo hacer algo que las personas que están muertas no pueden hacer. Lázaro respondió. Lázaro se levantó de la muerte y se pudo levantar a través del poder de ese que es la resurrección y la vida. Ese que había dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el mismo que pasó por tu vida un día y llamó tu nombre, y tú estabas muerto espiritualmente y pudiste hacer lo mismo que hizo Lázaro, porque ese que te llamó te dio el poder para poder levantarte. Gloria a Cristo. Eso es lo que primera de Juan 4:4 está diciendo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En el momento de tu nacimiento espiritual, el Espíritu Santo de Dios vino a residir permanentemente. Repita conmigo: permanentemente. Permanentemente, permanentemente, permanentemente. En la vida del creyente. Le dije que íbamos a terminar diciendo lo mismo que dijimos al comienzo. Es lo primero que tiene, las primeras notas que tiene a usted ahí en la parte primera del mensaje, que dice lo siguiente: para vencer en la batalla espiritual, el creyente precisa crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Cuánto más conoces tú de Cristo hoy de lo que le conocías el domingo pasado, el mes pasado, el año pasado?
Y de paso, el crecimiento de Cristo está íntimamente ligado con la gracia de Dios. Crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. O sea que aquí no es que yo no tengo la capacidad, yo no tengo la fuerza, porque la capacidad trae Dios por gracia, regalo inmerecido. Que no es una cosa que está limitada para ciertas personas, esto es para todo el creyente, todo verdadero creyente. Para vencer en la batalla espiritual, el creyente precisa crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Por qué razón? Porque mientras aprendemos de Cristo, nos damos cuenta de que Satanás no es rival para nuestro soberano Salvador y Señor. Ahí reside precisamente, esa es la fuente de donde nos alimentamos para poder vencer en la batalla espiritual. 1 Corintios 15, 57 dice: pero gracias sean dados a Dios, que nos da, ¿qué? La victoria. Nos dio y nos da y nos seguirá dando por los siglos de los siglos de siglos. Nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, podemos declarar victoriosamente que el cristiano, escriba esto, es lo último, debe vivir como uno que es victorioso, nunca como una víctima. Nosotros no somos víctimas en esta guerra espiritual. Nosotros somos victoriosos. Cristo ganó la victoria para cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Poderoso es el Señor. Ay, Padre. Si no fuera por el tiempo, seguíamos hasta las 5 de la tarde, pero we are late now. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos consideran una buena inversión el tiempo que hemos pasado en esta tarde? Gloria a Dios. All right. Okay. Ahora nos toca vivir lo que hemos escuchado y lo que hemos anotado. Right? Con humildad, descansando en la gracia de Dios. Su gracia es suficiente porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Qué bueno es el Señor. Ahora vamos a orar un momentito y nos levantamos y cantamos la doxología. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te damos mil gracias por el privilegio que nos vuelves a dar en esta tarde de estar aquí. Gracias por tu palabra. Tu palabra nunca regresa vacía. Tu palabra siempre va a realizar el propósito por el cual tú la has enviado. Aquí hay personas que normalmente no están aquí. Hay personas que en tu plan soberano los has traído, Señor. No creemos en las casualidades ni en las suertes. Creemos que tú eres el Rey soberano del universo, Señor. Aquí hay personas que vienen relativamente todos los domingos. Aquí vemos muchos que necesitamos aplicar estas verdades en nuestra vida. Aquí vemos muchos que actuamos muchas veces como víctimas, cuando en realidad ya tenemos victoria, Señor. Así que con humildad, Señor, temeroso de ti, porque tu palabra dice que el que se cree que esté firme, mire que no caiga. Yo te imploro, Señor, por cada uno de los que aquí se encuentran, en especial te imploro, Señor, por el alma de los que aquí se encuentran que no han entregado a ti, Señor. Oro por la salvación, Señor, del alma de las personas que aquí están, que no han reconocido su pecado y no han reconocido a Cristo como el único camino al cielo, el único camino a la salvación. Oramos en esta hora, Padre, para que tu palabra se cumpla y los lleves a Cristo, Señor. Porque Cristo ha dicho que el que a mí viene, yo no lo rechazo. Quizás hay personas aquí que necesitan, Señor, responder al llamado que tú le estás dando.
Mi oración para que en este día, si es tu voluntad, sea hoy el día de su salvación, si no lo ha sido hasta ahora. Te ruego por nosotros, los que sabemos que te pertenecemos a ti, que reconocemos que estuvimos muertos en los pecados y que tú nos diste vida espiritual. Que tengas misericordia de nosotros, Padre Santo, que ilumines nuestro entendimiento, que nos capacites por tu gracia y por el conocimiento de Cristo a vivir victoriosamente sobre la tentación. Te ruego por los que pueden venir a estas clases que estamos enseñando, Señor, los domingos en la mañana, Padre. Muévelos, motívalos, Señor. Lo que se está enseñando es puramente bíblico, Padre, y tiene mucho que ver, está íntimamente ligado con este asunto tan serio, Señor. Ahora te imploramos que nos lleves de regreso a nuestros hogares en paz, tranquilidad, Señor. Si vamos a parar en algún lugar, que seamos pacientes, que seamos amables, que seamos corteses, que de alguna forma, Señor, el carácter de Cristo sea reflejado a través de nosotros. Gracias por amarnos tanto. Gracias por no darte por vencido con nosotros. Gracias por tus promesas. Gracias por la certeza de tu próximo regreso. Ven pronto, Señor. Anhelamos ese día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.